El neoliberalismo es una corriente política y económica que defiende el libre mercado, la privatización de las empresas y la mínima intervención del Estado en la economía. Propone que la competencia y la iniciativa privada son los motores principales del crecimiento y la prosperidad social. Dicho esto, ya podemos empezar con lo verdaderamente importante, el impacto del neoliberalismo en nuestra nación. Se dio durante 1982 a 2018. Empezó con el presidente Miguel de la Madrid tras la crisis de la deuda externa. Se consolidó en 1988 a 1994 con Carlos Salinas de Gortari, quien aceleró el modelo mediante privatizaciones masivas, y la firma del TELCAN en 1994. El gobierno quedó en manos de funcionarios formados en universidades estadounidenses enfocados en la disciplina fiscal. Los principales pilares económicos fueron la privatización, los tratados comerciales, la reducción del Estado y el control de la inflación. Y aunque también tuvo puntos positivos, como la modernización, la inversión extranjera y el acceso a productos, fueron mayores sus impactos negativos. Fueron la desigualdad y la concentración de la riqueza, ya que hubo una brecha extrema entre la clase media y la clase alta, el estancamiento salarial, la clase media muy vulnerable, la crisis en el campo y la dependencia alimentaria, pues se abandonó el campo completamente, no había apoyos rurales. México pasó de ser un país autosuficiente a depender de la importación de alimentos claves como el maíz y el trigo. Se desmantelaron muchos de los servicios públicos, se debilitó el sector de la salud, la educación se volvió desigual y la seguridad social tuvo muchos problemas porque dejó de haber una seguridad social importante. El crecimiento informal y la precarización laboral hizo que mucha gente tuviera que empezar a trabajar en negro o en trabajos claramente muy poco seguros. Los monopolios privados y la corrupción. El paso de los monopolios públicos a manos privadas generó imperios empresariales en telecomunicaciones, transportes y bancas que impusieron tarifas altas, como por ejemplo TV Azteca. Los rescates financieros como las crisis como la de 1994 derivaron en el rescate bancario, convirtiendo deudas privadas en una deuda pública millonaria que se sigue pagando hasta el día de hoy. La violencia se incrementó debido a un desarraigo social. La falta de oportunidades laborales y educativas empujó a una generación de jóvenes hacia fines de crímenes organizados, además de que también aumentó la criminalidad debido a otros factores, como que de hecho se persiguió el crimen organizado, lo cual llevó a que los cárteles estuvieran más alertas. Durante ese periodo se reportaron más desapariciones y más muertes debido al crimen organizado. Los hechos más importantes de este periodo se dividen en las reformas estructurales de la economía, el cambio de régimen político y los costos demográficos en la sociedad. En materia económica, México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanarios y Comercio, reduciendo drásticamente los impuestos a las importaciones. La privatización masiva de 1989 y 1992, donde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari vendió más de 390 empresas estatales, destacando la privatización de Telmex en 1990 y de la Banca Nacional en 1991. Se reformó la Constitución para otorgar la independencia del Banco de México en 1993, dándole la tarea exclusiva de controlar la inflación y prohibiéndole financiar al gobierno. Arrancó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrada en la economía mexicana a los mercados de Estados Unidos y Canadá. El error de diciembre y FEBOPRA de 1994 y 1995, en donde estalló una de las peores crisis financieras del país, donde para salvar el sistema financiero el gobierno crea el FOBAPRO, convirtiendo la deuda de bancos privados en deuda pública.
La reforma energética de 2013, donde Enrique Peña Nieto promulgó que se abra el sector de hidrocarburos y electricidad a la inversión privada extranjera, terminando con el monopolio absoluto de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. En materia política, el acceso tecnológico de 1982, donde llegaron los tecnócratas políticos economistas formados en las universidades élite de Estados Unidos. La privatización ejidal, donde se reformó el artículo 27 constitucional permitiendo la compra, venta y renta de tierras ejidales, terminando formalmente el reparto agrario de la Revolución Mexicana. Pérdida de la mayoría del PRI en 1997. Por primera vez en la historia moderna, el partido gobernante pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, descentralizando el poder político. Alternativa presidencial en el 2000, el triunfo de Vicente Fox marca el fin de 71 años de gobernados por el PRI, aunque el modelo económico neoliberal se mantuvo idéntico e incluso se profundizó. Pacto por México en el 2012, los tres principales partidos políticos firman un acuerdo político para aprobar de forma masiva un paquete de reformas estructurales pendientes. En materia social fue el levantamiento zapatista en 1994, donde el mismo día que entró en vigor el TELCAN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en Chiapas, protestando contra el olvido indígena y los efectos destructivos del neoliberalismo en el campo. La reforma de las pensiones de 1997 el sistema de pensiones del IMSS, creando las administradoras de fondos para el retiro, o mejor conocidas como AFORES, donde cada trabajador depende de su ahorro individual. Los picos históricos de migración del 2000 y del 2007, ante la falta de oportunidades laborales en el campo, el flujo migratorio indocumentado hacia Estados Unidos alcanza sus niveles más altos en la historia del país. La descomposición social por falta de empleo y educación se agudiza cuando el gobierno de Felipe Calderón inició una estrategia militarizada disparando los niveles de violencia y homicidios en la guerra contra el narcotráfico del 2006. Se aprueba una reforma laboral que valida el outsourcing, debilitando a los sindicatos y eliminando prestaciones laborales tradicionales para la juventud trabajadora en la legalización de la subcontratación de 2012. Empezamos con la parte menos divertida, las consecuencias. En medida económica, la conversión exportadora, donde México se transformó en una potencia manufacturera y automotriz mundial, rompiendo la dependencia histórica de la venta de petróleo. El rescate de los bancos y autopistas privados en los años 90, como el Foboproa, se convirtió en deuda pública que los mexicanos seguirán pagando durante décadas. La pérdida de la soberanía energética y alimentaria, se desmantelaron las industrias nacionales, obligando al país a importar la mayor parte de sus gasolinas, gas, maíz y trigo. Los monopolios privados, donde la venta de las empresas del Estado no generó libre competencia, sino que creó monopolios privados en la telecomunicaciones, minería y transporte. En medidas sociales y laborales, la desigualdad extrema se consolidó, una de las brechas más grandes del mundo, donde un puñado de empresarios concentra fortunas globales mientras que el otro 40% de la población se mantiene en pobreza. El salario mínimo perdió la mayor parte de su poder adquisitivo y la subcontratación eliminó el derecho a pensiones dignas, reparto de utilidades y antigüedad. Ante la falta de empleos formales bien pagados, más de la mitad de la fuerza laboral del país se vio obligada a trabajar de manera no tan segura, o mejor conocido como los empleos en negro. El éxodo rural y la migración a raíz de la quiebra del campo mexicano por la competencia con productores extranjeros, a nivel político y de seguridad, la descomposición social debido al abandono de los servicios públicos, la falta de empleo y la exclusión de los jóvenes crearon las condiciones perfectas para el reclutamiento masivo por parte del crimen organizado.
La estrecha relación entre los grandes hombres del negocio y la clase política, conocida popularmente como el pacto tecnócrata, desacreditó a los partidos tradicionales, dando a una pérdida de confianza institucional. El descontento acumulativo por estas consecuencias económicas y sociales fue el motor principal que llevó al fin del modelo y al inicio de la actual política de rescate estatal y programas sociales directos. En conclusión, creo que la teoría suena muy bien dejar que la economía fluya libremente, pero en la práctica no es tan factible debido a que hay sectores que necesitan protección.